Bueno, buenas tardes. Esta es la penúltima ponencia y una de las que más interés tenía que todo el mundo escuchara, porque realmente es algo que cuesta creerlo, ¿no? Y nos acompañan Juanma de la Universidad de Granada y allí a los mandos está Raúl, ¿vale? Que tienen un producto que realmente es como mínimo sorprendente. Y yo no voy a entretenerme más, así que dejo aquí al maestro los trazos. Bien. Muchas gracias, Jerónimo. Gracias por la invitación. Gracias a Agroecosistema por permitirnos estar aquí y hablarle a todos ustedes. Bien, nosotros... ¿Me escucháis bien, no? Bien, nosotros vamos a presentar una tecnología nueva, un nuevo sistema de riego que consiste en una patente que tenemos de la Universidad de Granada, que se llama dispositivo infiltrador. Bueno, el que le habla, Juan Manuel Martín García, no es la única persona que está detrás de todo esto, obviamente, sino quien nos vino con esa idea y trabajamos a continuación, que fue el licenciado Raúl Rojano Cruz, que es quien va a hablar a continuación. Yo voy a dar la mitad de la charla, Raúl dará la otra mitad. Y también Jesús Francisco Párraga Martínez, que es catedrático emérito del Departamento de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Granada. Bien, nosotros esta patente, este invento, lo podemos encuadrar perfectamente en lo que sería una agricultura climáticamente inteligente y que perfectamente ustedes pueden entender. Es una agricultura que, es un sistema que ayuda al agricultor a adaptarse a lo que se nos está viniendo encima, al cambio de clima que estamos sufriendo. Es un sistema, para ser agrícolamente inteligente, es un sistema que va a permitir aumentar de forma sostenible la producción. Y también sería un sistema que nos va a permitir reducir, capturar carbono de la atmósfera y, por tanto, reducir el contenido de gases de efecto invernadero en la atmósfera. O sea que, ahora lo verán, nosotros perseguimos justamente esos tres objetivos con este dispositivo infiltrador. Pasa, Raúl. Bueno, hablaremos de lo que es el dispositivo infiltrador. Raúl, pasa. Si esto... También de cómo nosotros, si es que le da, tarda, le da de nuevo y pasa dos veces, ¿no? De nuevo, bueno, también hablaremos de cómo nosotros vamos a aprovechar al máximo tanto el agua de lluvia como el agua que nosotros aportemos mediante los sistemas de riego. Pasa. Nosotros en nuestras fincas experimentales hemos conseguido que la erosión sea cero, con lo cual aprovechamos toda el agua que está llegando a nuestra finca. Pasa. Y, obviamente, si nosotros disponemos de más agua, el árbol dispone de más agua, la producción va a aumentar. Pero no solamente la producción, sino el rendimiento, como posteriormente os comentará Raúl. Pasa. También hablaremos de cómo se instala y cómo se deben de manejar las fincas. Pasa, Raúl. Y como una imagen o un vídeo vale más que 1000 palabras, para introducirles a ustedes de lleno en lo que es esta patente, pues le vamos a poner un vídeo promocional que tenemos hecho. Por favor, Raúl, acciónalo. No se oye. No se oye. Aquí no se oye. De biochar, compuesto de material Por favor, ultraporoso ¿podéis que poner absorbe desde el hasta principio, por 5 favor? veces su... ¿Cuál es el mayor limitante de su cultivo? El agua. ¿Qué ocurre con el agua de lluvia? Escorrentía, evaporación, sequía. ¿Existe alguna solución? Infiltrador de biochar.
compuesto de material ultraporoso que absorbe hasta 5 veces su peso en agua, favoreciendo la formación de rutas preferentes con la raíz de la planta, a través de las cuales conseguimos infiltrar y acumular agua en profundidad, evitando la evaporación y aumentando la producción. Más agua igual a más cosecha. También podemos suministrar nutrientes, abonos directos a la raíz. Además, con cada infiltrador fijamos CO2, por lo que cuidamos nuestro planeta. El infiltrador también es usado en regadío, aprovechando el máximo de agua, ideal en riegos deficitarios. Riego en profundidad. Suministro de nutrientes directos a la raíz, igual a más producción. Sin infiltrador, evaporación y acumulación de sales. Menos producción. Por tanto, queremos más producción con infiltrador. El infiltrador también es usado en reforestaciones y jardinería. Más H2O, más nutrientes, más O2, igual a árboles más verdes en nuestro mundo y en nuestras ciudades. Pasa al siguiente, Raúl, por favor. Bien, este es un pequeño resumen de todas las charlas que nosotros le vamos a dar ahora. No tengo que demostrarles ni convencerles de lo que está pasando actualmente. Estos son unos simples recortes de periódico, de todo el arco ideológico. Aquí nos ponemos todos de acuerdo, ¿no? Que hay una alarma real de sequía. Y bueno, veníamos nosotros desde Granada y era una pena ver cómo están los olivos. Pero vamos, ¿qué les voy a contar a ustedes que no sepan? Pasa, la siguiente. Estos son modelos teóricos de predicción de cómo va a variar el clima en los próximos 50 años. Bueno, ya serían los próximos 30 años. Desde qué se prevé cómo va a variar de aquí al año 2050. El incremento de temperatura en nuestra zona, desde el año 2000 al 2050, en temperatura media anual, es de 1,8 grados centígrados en la zona donde nosotros estamos. Pasa a la siguiente. Y aparejado al incremento de temperatura hay una disminución brutal de la precipitación, de incluso, en la zona donde estamos, de incluso 200 litros por metro cuadrado al año. En una zona donde teóricamente tendrían que caer 600, 200 litros, imagínense, un 33% menos. O sea que es una auténtica barbaridad. Y estamos viendo que se está cumpliendo, desgraciadamente se está cumpliendo. Siguiente. Este es el estado actual a fecha de hace 3 días, del día 10, del lunes, cómo estaban los pantanos en España, en qué porcentaje de ocupación o de nivel están los pantanos en España. Fíjense cómo está Andalucía, no llega al 30%. Pasa al siguiente. Y fíjense cómo está Sevilla en el 39%, Granada en el 32%, Almería en el 12%. Pero lo peor de todo, fíjense, esto sería la evolución del agua contenida en los pantanos en los últimos 10 años. Esto es de hace 3 años, perdón, hace 2 años, este del año pasado, y esto es como vamos este año. Esto es la página web de embalses.net. Siguiente. O sea que esto no le voy a convencer de que realmente está pasando. Y todos sabemos que el agua es el principal factor limitante para el cultivo. Esta gráfica, sacado de Lorite, de un trabajo de Lorite y tal, publicado en el 18, muestra claramente que la producción depende absolutamente de la cantidad de agua de la que dispone el olivo. A mayor cantidad de agua transpirable por el olivo, la producción es mayor. Esto es inequívoco, esto lo sabemos todos. Siguiente, Raúl. Bien, el principal problema medioambiental que tiene Andalucía es la erosión. La erosión del olivar. Bien, y aquí a mis alumnos yo les explico que esta erosión del olivar es erosión hídrica. La erosión, como ustedes saben, es la pérdida de suelo. Y además es el suelo más fértil, el suelo que está en la parte más superficial, el horizonte A, que es el mejor de todos. Es el más fértil, tanto física como químicamente. Entonces, la erosión lo que supone es una pérdida de suelo. ¿Pero quién provoca esa pérdida? La provoca el agua. Es decir, estamos perdiendo suelo y estamos perdiendo agua. Tenemos una doble pérdida.
Entonces, yo a mis alumnos que les enseño estos mapas de erosión, aquí las tasas de erosión en rojo son de más de 50 toneladas por hectárea por año, pero en zona hay más de 180, de pérdidas de más de 180 toneladas por hectárea, y por año, fíjense que casi coincide con la distribución del olivar en Andalucía. Y Jaén es espectacular. Bien, pues yo cuando le enseño este mapa a los chavales les digo, mirad jóvenes, las tasas, las pérdidas de suelo tan brutales que hay en nuestra comarca. Y además, como es erosión hídrica y en el contexto en el que estamos, no solamente se pierde suelo, se pierde también agua. Agua que os voy a contar, por favor. ¿Y cuál es el causante de la erosión? La formación de las costras superficiales por el impacto de la gota de lluvia contra el suelo desnudo. Esto es un suelo encostrado y un suelo que, bueno, este es el A y el en B de un mismo fragmento. Esto es como estaría por debajo, que es como tendría que estar. Pero el impacto de la gota de lluvia te genera un suelo encostrado, que es una capa muy finita, de unos 3 milímetros, pero suficientes para que no entre el aire y no entre el agua. Siguiente, por favor. Pues, ¿qué les voy a enseñar nuevo en estas imágenes, ¿no? Esto es la consecuencia de ese encostramiento, de esa formación de esa costra superficial. El agua no penetra, discurre, cuando hay algo de pendiente, discurre por la superficie y va arrastrando y encajándose, formando surcos, ¿pasa? Y cárcavas como esta. Y también erosión laminar. Hay 3 tipos de erosión. Está la erosión laminar en surco y en cárcava, ¿no? Le he mostrado antes surco y aquí cárcava, que son las manifestaciones más evidentes. Los surcos, el agricultor, pues con el arado los tapa y no hay ningún problema. La cárcava no, ¿eh? La cárcava ahí, el arado, poco... Perdón, has pasado al siguiente. Las cárcavas como esta, ahí el arado no puede hacer nada. O sea que la cárcava persiste después de arar. Y muchas veces el agricultor dice, no, aquí he borrado, la huella de la erosión la he borrado, ¿no? Porque ha pasado el arado y ya no se ve ninguna figura erosiva, pero se ha perdido suelo y se ha perdido muchísima agua. Siguiente, Raúl, por favor. En este caso, el evento, pasa, Raúl. En este caso, el evento ha sido tan catastrófico que, fíjense incluso, vamos, lo que son las tuberías de conducción de agua en el riego de goteo, pues han quedado exhumadas, incluso han quedado en la superficie, ¿no? Para mostrar que en un solo episodio es capaz de irse una cantidad de suelo brutal y de agua, obviamente. Pasa, Raúl. Acciona los 2 vídeos, por favor, Raúl. Esto es un ejemplo de una cárcava en acción, en Padul. Yo soy de Padul. Estaba por allí con el coche y paré. Fíjense el color del agua, y aquí igual, el color del agua. Ahí se está yendo suelo y se está yendo agua. Ahí, en esta tormenta, que duró aproximadamente media hora, se perdieron 20 litros por metro cuadrado. En esa finca, un total de 500.000 de litros se perdió. Agua que es de la mejor calidad, que es el agua de lluvia. Mucho mejor que cualquier agua que usted obtenga, saque de un pozo. Y además, es agua gratis, que la naturaleza te la lleva a la finca. No tienes tú que hacer ningún pozo, no tienes que hacer nada. Directamente te va a tu finca. Pues se trata justamente de aprovechar ese agua. Pasa, Raúl. Bien, las pérdidas de agua llevan ocasionado... Raúl, aquí hay un vídeo. Pincha allí que es un vídeo. Lleva también ocasionado las pérdidas de abono. Si el suelo está encostrado, llueve, usted pone abono, como esas bolitas que está viendo ahí, lo pone el abono y llueve, pues ¿dónde va a ir el abono? Lo va a arrastrar el agua y se la va a llevar a la laguna de Padul, ¿no? En lugar de quedarse justamente donde se necesita el abono. Pasa a la siguiente, Raúl. Bien, como tradicionalmente, de forma milenaria, el agricultor ha evitado esa pérdida de agua con la generación de pozas. Pozas, pues como esta que veis aquí, ¿no? La poza, ¿no? Que es simplemente hacer un hoyo en la parte superior, agua arriba del árbol, se hace un hoyo y se intenta conducir el agua para que llegue a ese hoyo y ahí, con la intención de que se vaya infiltrando. Pero, pasa, Raúl, se forma otra costra que es peor que la costra estructural anterior. Esta se llama costra deposicional.
Es una costra que está formada por partículas de arcilla que el agua va arrastrando y se van acumulando. Y como les digo, esta es muchísimo más impermeable. Si la costra estructural, por el impacto de la gota de lluvia, era capaz de infiltrar 6 litros por metro cuadrado y por hora, la deposicional que esta, solamente 1 litro. O sea que ahí va a llegar el agua, vamos a ir al día siguiente, va a seguir habiendo agua, al día siguiente, pues, ¿y qué va a ocurrir ahí? Que el agua se va a ir evaporando, más que infiltrándose. Pasa a la siguiente, Raúl. Aquí hay un vídeo, Raúl. Bien, esta es una imagen, ¿no?, de la misma poza en 2019 y en 2021. Fíjense cómo en 2 años pues ya la poza se está colmatando de sedimento y además, fíjense, el brillo este te está indicando que aquí hay una costra deposicional y esto es la costra deposicional. Ahí, en las primeras gotas de lluvia se va a sellar y ahí no se va a infiltrar nada. Raúl, siguiente. Bien, no solamente ocurre esto en las pozas, también en el riego de goteo se pierde unas cantidades de agua brutales. Se estima que el 80% del agua se pierde o por escorrentía o por evaporación. Bien, pues, Raúl, aquí lee un vídeo, por favor, accionado. Fíjense, el charco en este riego de goteo, el charco que se forma, pues imagínense qué ocurre en mitad de julio a las 3 de la tarde, las tasas de evaporación en ese riego de goteo, ¿cómo serán? Pueden ser incluso del 80%. O fíjese, aquí, en este riego de goteo, el agua es que no se está infiltrando donde realmente se necesita, sino que va ladera abajo. Se está perdiendo ahí una cantidad de agua brutal. Siguiente, Raúl, por favor. Bien, y además se forman costras salinas. La formación de una costra salina, Raúl, siguiente. La formación de una costra salina como esta, esto es una costra salina, esto es una costra salina, este es el gotero, que no sé por qué lo han puesto tan lejos del olivo, pero bueno, eso es un síntoma inequívoco de que ahí las tasas de evaporación son altísimas. Porque ese agua va o bien con su propia salinidad, o bien si es una fertirrigación, va con el abono, el agua se evapora, pero el abono o las sales no, y por eso se forman las costras salinas. O sea, cuando ustedes vean una costra salina, es que ahí hay unas tasas de evaporación muy altas. Esas sales deberían, si son abonos, deberían de estar dentro, no en la superficie. Siguiente, Raúl. Bueno, y la falta de aprovechamiento del agua, pues nos da imágenes como estas que estoy convencido que ustedes han visto. Raúl, siguiente. Y fíjense la diferencia tan brutal que hay de un olivar que tiene un sistema de riego, el que sea, de aprovechamiento de agua o de riego, o a un olivar que no tiene, un olivar de secano que no tiene ningún sistema, sino solamente intentar aprovechar el agua de lluvia. Siguiente. Bien, pues ahora de la solución, ¿no?, le voy a pasar el báculo a mi compañero Raúl. Es que siempre lo hacemos así. Siempre damos, yo soy el chico de los problemas y el chico de las soluciones, y ya está. Sí, pero siempre quedas tú mejor que yo. Tú eres más guapo que yo. Así que, muchas gracias, Juan Manuel. Voy a pasar. Buenas tardes a todos y en primer lugar me gustaría agradecer a Jerónimo por invitarnos, a la Fundación Agroecosistema y por supuesto agradecer vuestra presencia, ¿vale? Como bien ha dicho Juan Manuel, ¿cuál es el mayor problema de Andalucía? El mayor problema de Andalucía es la sequía. ¿Pero por qué se produce la sequía? Es verdad que últimamente llueve menos y las temperaturas son más altas, pero ¿qué ocurre con el agua de lluvia? ¿Qué ocurre con el agua de riego? Pues tenemos que, como bien saben los agricultores, todos los que estáis aquí presentes, la gran mayoría del agua de lluvia y de riego se pierde por evaporación y por escorrentía. Estamos hablando que suelen ser porcentajes muy altos, porcentajes que llegan a superar el 80%. Así que desde minuto cero, como equipo investigador, nos marcamos esa meta. Teníamos que aprovechar ese agua que precisamente, prácticamente nadie la estaba aprovechando. Y resulta ser pues, el mayor recurso que tenemos disponible. Para lo cual diseñamos y desarrollamos el infiltrador, que es un dispositivo que
introduce el agua directamente a la raíz. Para probar este dispositivo, cogimos la finca experimental de Baena. No sé si conocéis bien Baena, pero lo normal es que los frentes atlánticos descargan en la subbética. Digamos, estamos en un punto más alto de la subbética, llueve mucho, luego tienen que descender esas nubes y cuando llega a Baena no llueve o no llueve nada o llueve muy poco. Y luego aparte el suelo es muy arcilloso, es un suelo muy característico del olivar andaluz. Así que era una finca idónea para hacer nuestro experimento. Y os preguntaréis, ¿qué es el infiltrador y para qué sirve? El infiltrador es un dispositivo que actúa como una esponja. Esta esponja está compuesta principalmente de carbón activado, que es un material que llega a absorber hasta 5 veces su peso en agua, pero en concreto la esponja de la que está hecho el infiltrador no es una esponja cualquiera, sino que es una esponja muy fértil. Y diréis, ¿para qué esa esponja es fértil? La función principal por la cual esa esponja es fértil es por dos. Una, para que las raíces se introduzcan dentro buscando el agua, pero también los nutrientes que tiene el infiltrador. Una vez que las raíces se han introducido dentro del infiltrador, pues ya podemos suministrar todo el agua al resto de las raíces. Y diréis, bueno, ¿y cómo va a circular el agua por las raíces en un suelo impermeable? Estamos hablando de suelo arcilloso, muy, muy impermeable. De hecho, la tasa de escorrentía anual de nuestras fincas estas supera el tercio del agua que llueve, se pierde por escorrentía. Pues el agua circula dentro, pasando del infiltrador al resto de raíces por la siguiente razón. Las raíces, de forma natural, en el proceso de crecimiento, van expandiendo el suelo. Y conforme van expandiendo el suelo se va rajando y se forman grietas. Eso sería un mecanismo. Pero aquí hay otro mecanismo muy importante, que es que las raíces, cuando se hidratan, se hinchan. Juan Manuel, pase, si usted está... Ahí ven todas las raíces, digamos, el olivo tiene una imagen especular, lo que vemos en forma de rama y de hojas existe en el suelo en forma de raíces, que es la imagen que ven. Siguiente. Pues las raíces, lo que estaba comentando, tiene un mecanismo muy peculiar, que es que cuando se hidrata se hinchan. Y ese agua la transmiten al resto del olivo. Y a continuación se deshinchan, se encogen, quedándose una tubería. Pues nosotros lo que vamos a conseguir con el infiltrador es transmitir el agua por esas tuberías y por esas grietas que forman las raíces. Es lo que nosotros llamamos las rutas preferentes. Y pensaréis, bueno, pero la cavidad de esta ruta es de 50 litros, 100 litros, pues para que os hagáis una idea. Un olivo llega a formar con sus raíces un argive de unos 2000 litros. Pues el infiltrador lo que hace es conectar con ese argive que forman las raíces. Y de esta manera, ¿qué conseguimos? Pues podamos suministrar el agua de lluvia. Imaginad que viene un episodio de lluvia moderada, torrencial. Nosotros, si acumulamos ese agua en un punto y la suministramos al resto de la raíz, en vez de quedar en superficie o acabar en el arroyo, pues ese agua la va a utilizar el olivo como reserva para la época estival o para la época de la floración en la que estamos ahora. No solo vamos a suministrar agua de lluvia, sino también vamos a suministrar agua de riego. La diferencia entre regar en superficie a regar directamente la raíz, pues es no aprovechar el agua o aprovecharla al máximo. Cuando regamos en superficie, ¿qué ocurre con el agua? O se va a perder por capilaridad o por evaporación. Cuando nosotros suministramos el agua directamente en zona profunda, en zona donde están las raíces, pues lo que conseguimos es que prácticamente el 100% del agua que suministramos sea para el olivo. ¿Por qué? Porque está suministrando en una zona que tiene más de un 15% de humedad y luego el agua discurre por las grietas que van siendo las propias raíces. Entonces ese agua la puede absorber a la perfección la planta. Cuando nosotros regamos suelo en superficie, pues estamos regando el suelo, pero no la planta. Y si el suelo quiere, el agua y los abonos llegan a la planta. Y si el suelo no quiere, no llega. De hecho, lo normal es que un suelo seco primero se empiece a hidratar y una vez que se ha hidratado bien es cuando ya empezaría a ceder agua a la planta. Hasta que no ocurre ese momento, lo único que estamos haciendo es hidratar el suelo. Con lo que ello implica, cuando nosotros hidratamos el suelo en superficie, tenemos un gran problema, que es que también estamos fomentando la raíz en superficie. Imaginad
Raíz en superficie aquí en la campiña sevillana, con 40 grados todos los días. ¿Qué ocurre si tenemos una avería en el riego durante una semana o dos? Esos olivos se van a resentir. Pero ¿y si nos cortan el riego? Pues este verano se han visto imágenes, por ejemplo, por la zona de Linares, Bailén, de olivos literalmente secándose. Aquí afortunadamente creo que no habéis llegado a ese nivel, pero este riego pues tenemos que evitarlo, el tener las raíces en superficie, no, las raíces que las tengan en profundidad. Además pasa algo muy curioso, que es que para que el olivo críe mucho aceite necesita una humedad constante. Que eso sería, digamos, la situación natural de un olivo de secano que tiene agua en profundidad. Con ese nivel de agua constante, el olivo no para el proceso de lipogénesis y tiene rendimientos muy altos. Por ejemplo, puede llegar al 1 de noviembre con un rendimiento del 25 perfectamente. ¿Qué ocurre cuando nosotros regamos en superficie? Porque tenemos momentos en los que hidratamos mucho la aceituna, ese agua se seca literalmente, se pierde por capilaridad y evaporación. Y al final, ¿qué ocurre? Que el olivo tiene que cortar en los picos en los que baja la humedad, tiene que cortar literalmente el proceso de lipogénesis, con lo que implica un gasto adicional para otra vez reanudar ese proceso. Al final, ¿qué tenemos? Podemos tener aceitunas gordas pero con rendimientos bajos. Y no es ni más ni menos por esto, por estar regando en superficie. También cuando regamos en superficie, la calidad del agua no es la misma. ¿Por qué? Porque el agua se calienta. Ese agua cuando se calienta se desoxigena, pierde oxígeno, ya no le gusta al olivo igual. Y aparte muchas veces es el cardo perfecto para patógenos como puede ser verticilio. Ya hemos hablado que vamos a aprovechar el agua de lluvia, el agua de río directamente a la raíz. También algo muy importante, los abonos, los nutrientes directamente los vamos a enchufar a la raíz. Cuando nosotros echamos un abono en superficie, realmente le está llegando a la planta. Pues a veces los suelos suelen funcionar como un imán y ese imán puede tener un polo negativo. Entonces, si nosotros suministramos un catión, ¿qué ocurre? Que se queda totalmente pegado, lo que se llama vulgarmente se ha bloqueado el abono, el nutriente. Pues esto suele ocurrir con los abonos. De hecho, a veces las eficiencias de los abonos pueden ser bajísimas hasta el nivel de que tú puedas aportar a un olivo 10.000 kilos de hierro y que no le llegue nada a la raíz. De esta manera, con el infiltrador, ¿qué ocurre? Nosotros estamos suministrando por gravedad sin tener que pasar por ningún filtro los nutrientes. Entonces la planta lo absorbe. En la naturaleza está muy bien que el suelo funcione como un filtro natural, porque gracias a esto podemos beber agua potable, pero claro, cuando se trata de que el suelo filtra nuestros propios abonos, los insumos que nosotros estamos utilizando, pues la verdad que al agricultor no le conviene. Así que esta barrera, el filtro natural suelo, la conseguimos evitar gracias al infiltrado, porque iría el agua para el infiltrado que tendría raíces y luego iría por grietas. Y diréis, ¿y cómo estos señores saben que el agua se distribuye a través de todas las raíces? Lo sabemos mediante dos métodos. El primero, agachando el lomo, cavando, haciendo calicata. Le damos un riego al olivo, copioso, importante, y a continuación cavamos en distintos puntos para ver cómo se había transmitido la mancha de humedad. Pero nosotros queríamos ver esa imagen en 3 dimensiones, para lo cual hicimos el experimento que están viendo en la pantalla, que se llama tomografía eléctrica, hablando en castellano. Esto sería como hacerle una radiografía al suelo. La radiografía primero la hicimos con el suelo totalmente seco, que sería esa imagen. Suministramos a través del infiltrador 600 litros, que es el vídeo que os va a poner Juan Manuel. Así podríamos estar media hora viendo ese vídeo. Eso en teoría es un suelo arcilloso, un suelo poco permeable. ¿Por qué esto está ocurriendo? Eso en teoría es algo que sería imposible. Que tú en una superficie de 7 decímetros cuadrados tú introduzcas tanta agua. ¿Por qué es posible? Porque realmente el agua no se está transmitiendo por suelo arcilloso, se está transmitiendo por cavernas que forman las propias raíces. Al final, ¿qué conseguimos? Hicimos otra vez la radiografía, una vez que suministramos los 600 litros, y el resultado es el siguiente. En la mancha de humedad coincidía con la posición de la raíz de la planta. Es decir, el 100% del agua que suministramos era para el olivo.
También me gustaría indicar que, aunque parezca que la mancha de humedad está casi en la superficie, las piquetas que utilizamos las introducimos 10 centímetros. Es decir, que desde la superficie que vemos habría 10 centímetros para arriba totalmente seco. ¿Para qué sirve también tener esa superficie seca? Cuando nosotros estamos regando, cuando viene una tormenta e introducimos el agua, pues esa superficie seca nos permite también tener un aislante térmico y cortar la capilaridad del suelo, de tal manera que cuando nosotros metemos el agua, al romperse la capilaridad, las moléculas de agua no pueden arrastrar una de otra y ese agua es incapaz de evaporarse. Cuando nosotros regamos en superficie, ¿qué conseguimos? Pues conectar la mancha de humedad que estamos aportando con el riego con la mancha de humedad que hay dentro del suelo. ¿Cuál es el resultado? Que la mancha de humedad del propio riego llega a arrastrar incluso del agua que tenemos debajo del suelo. Por eso a veces los riegos deficitarios prácticamente no se notan en el olivo, porque realmente a lo mejor no estamos ni aportando agua real. Y algo malo también, que estamos suministrando el calor externo, si estamos a 40 grados y suministramos agua a esa temperatura, al olivo no le va a sentar nada bien. Al final, aquí pueden ver pues, las dos comparativas de nosotros estar regando a través del infiltrador, que ahora después enseñaremos el dispositivo, a estar regando en superficie que el agua prácticamente no cala. Y al final estamos mal acostumbrando al olivo a tener las raíces en superficie. Manuel. Y ahora vamos a ver en qué se traduciría el que un agricultor ponga su finca con infiltradores. Imaginaros que somos capaces de captar toda el agua de lluvia, la concentramos en un sumidero que tendría cada olivo y cada vez que llueva ese agua la metemos directamente a la raíz. Pues lo primero que vamos a conseguir, rellenar ese aljibe del que hablamos antes, de 2000 litros. O sea, viene una tormenta y ese agua va primero para el aljibe. Una vez, imaginad que viene un año un poquito más de lluvia, que estos que están viniendo. ¿Qué ocurriría? Primero se llena el aljibe, porque también hay que decir que no solo metemos agua, sino que metemos también mucho oxígeno a través del infiltrador. Y una vez que se ha llenado el aljibe, pues el agua iría a los freáticos, que ese agua pues serviría para los ríos y también para que nosotros podamos regar, por ejemplo, luego en verano. Bueno, ahora vamos a ver también cómo se instala el infiltrador. La forma de instalar el infiltrador, digamos, es relativamente sencilla. Se puede, por ejemplo, si es para regadío, se puede llegar a utilizar y en fincas que no tengan piedra, ¿vale? Por seguridad del operario. Se puede llegar a utilizar lo que es la holladora manual de gasolina. Se hace la perforación, se adecuan las paredes porque la holladora suele dejar las paredes muy lisas. Y a continuación se pone el infiltrador y el gotero encima. Entonces el agua iría directamente ya para la raíz, en vez de regarse en superficie. Luego también se puede instalar a través de mini excavadoras e incluso excavadoras más grandes y a través de tractores también utilizando lo que es aposadora y luego un surco para hacer hueco para poner el infiltrador. Aquí pueden ver el ejemplo de un olivo de secano que tiene infiltradores. Digamos que tendríamos la cuenca de recesión que está por encima del infiltrador, todo el agua de escorrentía que genere, pues acabaría directamente en el infiltrador y del infiltrador iría a la raíz del olivo. Aquí pueden ver un ejemplo de un olivo de regadío que tiene conectados dos goteros. El infiltrador también nos permite en regadío que hagamos un uso del agua más eficiente. Por ejemplo, si el agricultor tiene mucha presión en la goma y le interesa, en vez de estar regando 24 horas o 48 horas, pues directamente en muy poco tiempo puede suministrar esa misma agua directamente por el infiltrador. Que tenemos poca agua, pues directamente toda el agua que eche, sea mucha o poca, que vaya directamente a la raíz en vez de perderse lo que es la superficie, que se acabará perdiendo por capilaridad y por evaporación. Bueno, aquí pueden ver otro ejemplo. Esto sería una finca de secano, en la cual nosotros tenemos cubierta vegetal de musgo. O sea, es lo que recomendamos. ¿El por qué? Para secano, para que el agua llegue lo más cristalina posible al infiltrador y así el mantenimiento sea prácticamente cero. En el caso de esa finca que veis es muy impermeable. De hecho, este año, por ejemplo, nosotros contabilizamos, no llegaron a 300 litros en la finca experimental de Baena.
Pues bueno, de los 300 litros se perdieron aproximadamente en forma de escorrentía 100 litros por metro cuadrado. Estamos hablando de olivos que están a 10 por 10 metros. Es decir, tienen un marco de unos 100 metros cuadrados. Pues, aunque parezca una barbaridad, cada olivo de esos llegó a recibir de forma de escorrentía a través del infiltrador aproximadamente unos 10.000 litros. O sea, 10.000 litros de que vienen de los 100 litros que se perdió por metro cuadrado de escorrentía, más el marco de captación de dichos infiltradores, que sería 100% 10.000. Y luego también ya estamos pensando ya como investigadores no solo en la situación actual, sino imaginar que se cumplen los modelos de predicción del clima de los que hablaba antes Juanma, que es que siguen aumentando las temperaturas. Si siguen aumentando las temperaturas, según los meteorólogos, la tendencia es que el anticiclón de las Azores se quede más tiempo con nosotros e impida que entren borrascas atlánticas. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? ¿Cortamos los olivos? No. En ese caso tenemos que aprovechar la poquita agua que haya, que sea 100% para el olivo. Entonces, hemos diseñado lo que nosotros llamamos el sistema oasis o sistema taberna, porque está adaptado, digamos, para clima desértico. Esto ya no es clima mediterráneo, que es que ponemos el infiltrador y por encima del infiltrador, digamos, lo aislamos, impermeabilizamos aproximadamente unos 10 metros cuadrados. ¿Qué conseguimos con este proceso? Que si te caen 300 litros como este año, todos esos 300 litros llueva más fuerte, o sea chiribiri, caigan 4 gotas, todas vayan íntegramente para el infiltrador, la de la zona impermeable y del infiltrador a la raíz. En este caso, el agricultor puede decir, quiero 3.000 litros garantizados en secano, y de esta manera las tendría. Total, te caen 300 litros por 10 metros cuadrados, son 3.000 litros, que irían sin contar la escorrentía natural. Así que esto sería un método que, si ya no funciona ya no funciona ningún tipo de regadío. Porque si sigue empeorándose el clima, si este sistema ya no funciona, digamos que los pantanos ese año no han cogido una gota. O sea que esto, digamos, estamos intentando darle solución y lo estamos haciendo al problema que tenemos real. ¿Y cómo lo conseguimos? Ese agua que se pierde por evaporación y escorrentía, meterla dentro, directamente a la raíz, para que la planta la aproveche. Juan Manuel, no solo estamos utilizando acolchados sintéticos, sino también hemos empezado a utilizar uno propio y natural del olivo, que sería el propio alperujo. Con el propio alperujo llegamos a impermeabilizar un área por encima del olivo, creando como un tipo de asfalto, de tal manera que toda el agua que genere ese asfalto vaya al infiltrador. De hecho, es curioso que las razones por las cuales el alperujo está prohibido utilizarlo directamente fresco sobre el suelo, pues estas mismas razones son las que estamos utilizando a nuestro favor para poder regar el olivo. Es decir, el que tiene restos de aceite que impermeabilizan el suelo, y los polifenoles pues también ayuda a que ese acolchado y ese alquitrán aguante bastante tiempo lo que es la superficie del olivo. Bueno, aquí pueden ver un ejemplo de esta una investigación que estamos haciendo actualmente. Y ahora vamos a comentar qué es lo que conseguimos con el infiltrador. Lo primero, en esos 7 decímetros que tiene de área el infiltrador, pues hemos llegado a introducir más de 1.200 litros hora. El caudal medio va entre 150 a 2.400, ya dependiendo un poco del suelo, de las rutas preferentes que formen las raíces. Al final comparamos lo que es esos caudales con esa misma superficie de un suelo que sea ultra fértil. Estamos hablando que le cabe medio litro en una hora. Pero estamos hablando de un suelo franco y que sea muy fértil. Pero lo normal es que es lo que encontramos en una poza, lo que ha dicho antes Juan Manuel. Lo que se suele encontrar es una lámina de arcilla que impermeabiliza totalmente la poza. Entonces, al final, ¿qué es comparar? En que en esa superficie seamos capaces de filtrar un vaso de chupito a poder meter una piscinilla y que esa piscinilla vaya directamente a la raíz del olivo. ¿Qué os voy a comentar? Si metes más agua a un olivo en el suelo, pues que va a haber mucha más humedad, que es la que nosotros hemos detectado en el entorno del infiltrador. Como bien sabéis, un olivo que se riegue es un olivo, Juan Manuel, que va a ser mucho más productivo, que es el caso que vemos, pero ya no más productivo en kilos de aceituna,
sino nos vamos a centrar sobre todo en kilos de aceite, que es como le pagan a los agricultores, que sería la siguiente, esta gráfica. Y esto gracias a que ha sido. A ver, el olivo crea todo su aceite en el mes de agosto, septiembre y octubre principalmente, también algo de noviembre. Antiguamente, lo normal es que empezara alguna tormentilla a final de verano y que el otoño fuera lluvioso. De hecho, el olivo está adaptado a ese clima. ¿Qué ocurre? Que el olivo en ese sentido es un cultivo un poco puñetero. ¿Por qué? Porque hace toda la cosecha en los meses más secos. Es decir, en los que menos humedad hay en el suelo, que ahora coincide que son el mes de agosto, septiembre y octubre, porque las frentes están entrando a partir de noviembre. Pues, ¿qué conseguimos con el infiltrador? Que, por ejemplo, viene una tormentilla a finales de verano, la captamos, ya hemos recargado la reserva. Por ejemplo, si nosotros infiltramos el agua de forma laminar, es decir, por ejemplo, si labramos con cubierta vegetal, conforme va lloviendo va calando poco a poco el agua. ¿Qué ocurre? Que las tasas de evaporación aquí son tan altas que realmente el agua no cala. ¿Y cuáles son los meses en los cuales podemos introducir el agua en profundidad? Pues resulta que son los meses más fríos. Noviembre, diciembre, enero y febrero. ¿Qué ocurre con el resto de meses? Pues que la tasa de evaporación suele ser siempre mayor que la tasa de precipitación. Por lo tanto, el agua a lo mejor cala un dedo, se evapora dos. Cala 2 dedos, se evapora. Al final el agua no llega a entrar en el suelo. Eso es lo que lo llamamos nosotros el baile de la sequía. Es decir, el agua se queda en la superficie, pero realmente no cala. De esta manera, que tiene una tormentilla en el mes de junio, ya recarga la reserva. Ya la sequía no empieza en el mes de marzo. Y tienes que ir de marzo hasta noviembre, sino que empieza en el mes de junio. Que te cae una tormentilla en el mes de agosto, pues ya nada más que has tenido 2 meses de sequía. Que te cae una tormentilla en el mes de septiembre, pues te has tenido 3 meses, pero no 8 meses, que suele ser lo normal, en lo que la precipitación suele ser inferior a la evaporación. Siguiente, Juan Manuel. Al final, ¿en qué se transforma un olivo que tiene más agua? Pues que la aceituna es más gorda y que tiene mucho más rendimiento. El porqué, el que hemos comentado antes, el olivo hace todo el aceite en agosto, septiembre, octubre. Si en esos meses no tiene agua, que es lo que está pasando últimamente, pues podemos encontrar agricultores que llevan su aceituna en el mes de noviembre a la cooperativa y le dan un 8% de rendimiento. Y siempre achacamos un poco a que no están analizando mal la aceituna, pero la realidad es que no has tenido agua. Si no tienes agua no va a tener rendimiento. Luego, si combinamos pues, el aumento de producción de kilos de aceituna más de rendimiento, pues el aumento productivo es muy alto. El que hemos conseguido en nuestras fincas experimentales. Con esto no quiero que nos centremos en el aumento de productivo que nosotros hemos tenido, sino más me gustaría transmitir el porqué. Y el porqué no es ni más ni menos que si nosotros tenemos el agua en superficie, ese agua se va a perder, con una probabilidad altísima, de más del 80%. Si tú ese agua la introduces en profundidad, ese agua es para el olivo. Y ya no solo estamos hablando del agua, sino también del abono. E incluso que digamos de hacer algún tratamiento. Por ejemplo, queremos inocular micorriza, tricoderma, directamente a la raíz. Si lo echamos en superficie, eso lo va a filtrar y no va a llegar ninguna colonia a inocular las raíces, que es lo que suele pasar. A veces los tratamientos biológicos fracasan no porque en sí el principio activo sea malo, sino porque realmente no estamos llegando a las raíces. O menos es. Y ya para ir terminando, pues comentaros que aquí principalmente me imagino que somos todos olivicultores, pero el infiltrado es posible para cualquier árbol o arbusto, para cualquier tipo de cultivo, también para el tema de las reforestaciones. Las reforestaciones muchas veces suelen fracasar por la sencilla razón de que el agua no cala. Y el poco agua de la cual dispone el ambiente donde hemos puesto nosotros el arbolito, pues finalmente se lo quedan los matorrales que estaban antes del árbol. Entonces al final se suelen tener unas pérdidas muy altas de árboles plantados. Ya no solo lo vamos a utilizar en reforestaciones, sino también en las ciudades, en jardinería. Por ejemplo, todos hemos visto como después de episodios de lluvia, al mes se nos seca un arbolito en la ciudad. Y al final, ¿por qué se seca este árbol? Pues ni más ni menos porque se nos ha llenado el alcorque de agua, no ha entrado oxígeno, el oxígeno no ha llegado a la raíz. ¿Y cuál es el resultado?
que el árbol se seca. Es como nosotros, nos falta oxígeno, pues no podemos vivir. Pues a las plantas les pasa exactamente igual. Y ya para terminar, pues agradecer vuestra presencia y que no perdamos la ilusión dentro de esta situación que estamos viviendo ahora mismo con la sequía, pero me gustaría dejar un atisbo de esperanza, que es que todavía tenemos un 80% de agua que si nosotros la aprovechamos, es decir, la que se nos pierde por evaporación y escorrentía, pues conseguiremos salir de esta situación en la que estamos. Así que muchas gracias y cualquier duda o pregunta que tengáis, que para eso estamos aquí, para atenderos. Muy amable. Dígame usted. A ver, funciona para cualquier tipo de suelo y explico por qué. A ver, digamos que cuando tú metes el agua por el infiltrador, tú no estás regando el suelo. Digamos, estás regando las grietas que forman la raíz. Entonces, aunque tu suelo sea así arenoso, siempre en la parte, no sé si os habéis fijado lo que es la tomografía eléctrica, el agua debajo de lo que es el infiltrador no penetra casi nada. ¿Por qué? Porque esa parte está totalmente impermeable. Tú puedes tener un suelo arenoso en superficie, pero por dentro a lo mejor no es tan permeable. Pero es que aparte, como se van a arrastrar partículas de arcilla a través del infiltrador, eso te va a hacer que si no va el agua por rutas preferentes, el agua no va a seguir calando hacia abajo. No obstante, también el infiltrador lo puedo utilizar una vez que lo has puesto para introducir en el entorno de la raíz. Imagina, estamos hablando de un suelo arenoso. Nosotros queremos mejorar ese suelo arenoso. Pues uno de los tratamientos que nosotros hacemos es que introducimos lo que es materia orgánica líquida a través del infiltrador. Esa materia orgánica funciona como si fuera un pegamento de las partículas de arena. ¿Y qué conseguimos con eso? Pues que si tú a lo mejor tienes una capacidad de retención en tu suelo, a lo mejor del 15-20% de agua, pues esa se puede disparar a un 30 o más. E incluso puede hacer tratamiento, utilizar hidrogel, lo diluye, lo introduce a través del infiltrador y transforma lo que es tu suelo arenoso en un suelo franco. O sea que sirve para enmendar lo que es el entorno de la raíz. Un suelo entero, modificarlo es muy complicado, pero como aquí tú echas el agua y por muy permeable que sea tu arena, las grietas van a ser mayores. O sea que el agua, en vez de caer hacia abajo, va a ir lateralmente por la ruta de las raíces, ¿vale? Entonces ya también aprovechamos eso para mejorar el entorno de la raíz de forma muy económica, sin tener que cambiar toda la finca, ¿vale? Gracias a ti. El infiltrado, el dispositivo mide medio metro de profundidad. Es verdad que utilizamos dos sistemas, tenemos dos tipos de infiltradores. Este sería el estándar, lo que es sería para cultivos intensivos a olivas tradicional. Y luego para superintensivo es verdad que fabricamos uno más pequeño, que mide unos 30 centímetros, que es de posición mucho más rápida. Se instala mucho. El normal es 50 centímetros de profundidad, que sería todo el horizonte enraizable, y nosotros, digamos, actúa como una esponja para que las raíces se metan dentro, y conforme va luego entrando el agua se va distribuyendo por las raíces. O sea, desde los 50 centímetros para arriba. ¿Con eso qué conseguimos? Superficie seca, el fondo húmedo. De esta manera no se te evapora nada. Pues sería, pone el infiltrador. Normalmente el infiltrador se pone en la zona donde suele ir el gotero, que es en la parte de arriba del olivo. Y lo que se haría es que se pone el gotero justo encima del infiltrador. O del gotero, que tiene actualmente, sale un microtubo que se inserta en el infiltrador. Y de esta manera, pues en vez de estar desperdiciando el agua en superficie, pues la verdad que es que es un riego muy alto, regar con 40 grados en superficie. Y este año, que casi todo el mundo lo que tiene son riegos muy deficitarios por los recortes que se está haciendo, al final son riegos que hay que evitar. Entonces ese agua tiene que ser totalmente para el olivo. Puede pasar de una eficiencia a lo mejor del 40-20% a prácticamente el 100% por esta razón, por suministrar el agua directamente a la raíz. Mi recomendación es que los dos goteros se pongan en el infiltrador, en uno solo, que iría a la parte de arriba, y luego el agua se movería
digamos, cuando tú riegas en superficie se forman varias manchas, ¿no? Pues con el infiltrado lo que hace es que esas manchas se forman pero en profundidad, que es lo que a nosotros nos interesa. De hecho, suelen ser como manchas paralelas también. De esta manera tenemos la superficie seca que sirve de aislante para que no se te evapore el agua, que es un poco lo que se hacía antes. ¿Por qué se suele labrar o por qué se solía labrar? Pues para romper la capilaridad, para que no se te evapore ninguna gota. Pues esto lo que hace es conseguir que el agua que tú metas que no se evapore. A ver, nosotros predicamos con el ejemplo, que no solo investigamos, sino obviamente si hacemos la patente, es algo que funciona, pues entonces nosotros también damos la cara y nosotros también lo fabricamos, que lo puede adquirir a día de hoy el agricultor sin ningún problema. De hecho, vamos muchas gracias. A ver, cacharro, si se adquiere directamente de fábrica, es decir, si metes desplazamiento ni nada, sería 8 euros el cacharro. Digamos, el gotero se suele poner aquí arriba. Lo normal es que tienes el gotero, se inserta un microtubo para que tú veas el agua que hay dentro del infiltrador. O sea que sabéis que mucha gente entierra los goteros porque es mucho más eficiente. O sea, un riego enterrado es mucho más eficiente que en superficie. Y eso todos los agricultores lo sabemos. Que hay problemas, yo no sé si aquí tenéis problemas de este tipo. Pero, por ejemplo, en mi pueblo tiene un problema con los topos bestial y con el mantenimiento de los goteros integrado, lo que es que esté en el interior del suelo, brutal. Porque llegan los topillos, buscan la mancha de humedad, te rompen la goma y ya tiene una fuga. ¿Y cuándo detectas que tiene una fuga? Porque tiene un olivo muy verde y al lado tiene un humo amarillo. Y ahora tienes que escarbar para arreglar esa fuga. Con esto no, tú riegas desde superficie, tú ves el agua como sale dentro del infiltrado en la parte de arriba, pero tú estás regando en profundidad, que es lo que a nosotros nos interesa. Bueno, la presión, me ha dicho el compañero Juan Manuel, el gotero que se puede utilizar aquí puede ser de cualquier tipo. Tú puedes utilizar goteros de 2 litros, 4 litros, 8 litros, 24 litros, 72 litros, porque la capacidad de infiltración es muy alta. O sea, no estamos limitados a decir, si tengo mucho caudal, tengo que repartir mucho el agua en superficie porque si no se me va el agua a la finca del vecino, ¿no? En este caso se transmite por las grietas que hayamos hablado anteriormente. Los materiales de los que están hechos, antes de hacer la patente, una de las cosas que buscábamos es que lo que se hiciera, aunque todo esto lo pueda amortizar en un año, pero nuestra idea era que el dispositivo te aguantara toda la vida, y es lo que buscamos. O sea, los materiales de los que está hecho, que es el carbón activado, lo que es los cantos rodados, son materiales no biodegradables, es decir, no recalcitrantes, son recalcitrantes, es decir, que no se descomponen. O sea, las bacterias no se los comen. Entonces, con un buen manejo, tú puedes ir a tu finca en 30 años y sigue la partícula igual, que no se deteriora. De nada, caballero. Digo. A ver, vale. Sí, el gotero es muy sencillo. Perfecto. O sea, cuando vemos surcos en nuestra finca, los surcos los provoca el agua que nosotros no somos capaces de infiltrar. Otra cosa es que te venga el agua del vecino. Pero si tú eres capaz de captar todo el agua de tu propia finca, al final esos surcos no se formarían. Entonces, el infiltrado, en secano, para entenderlo bien, de posa. Exactamente. Cada infiltrado está diseñado para coger un marco de 50 a 100 metros cuadrados. No más. Si quieres coger a lo mejor 1000 metros cuadrados, lo que va a pasar es que te va a rebosar. Pero si haces un estudio bueno, es decir, tú haces una posa en cada olivo
y tú eres capaz de encauzar todo el agua de tu finca a los distintos puntos en los que estarían los infiltradores, pues entonces no tendría el problema ese de agua de escorrentía, porque la pararía desde la cabecera de la propia finca. O sea, cuando se forma un surco es porque te viene agua de mucho olivo. Pues lo que intentamos evitar es que ese agua se pierda. O sea, la captamos en cada punto y así desaparece el agua de escorrentía. Con respecto a lo que has comentado de la finca llana, a ver, el infiltrador sería en un punto más bajo de la finca. Aunque la finca sea llana, siempre hay algo de movimiento de agua. Lo que pasa es que el movimiento no suele ser movimiento dañino. Por ejemplo, a las fincas con pendiente te salen surcos. En las llanas no salen surcos, pero el agua se mueve, pero se mueve de forma laminar. Pero si ese agua nosotros la captamos y la introducimos en profundidad, pues agua es para el olivo, en vez de quedarse en superficie o irse al arroyo de al lado. ¿Vale? Caballero. El de 50. Ese sería el de 50, ¿vale? El de 30 saldría a 7. Caballero. Muchas gracias, caballero. Sí, esto, para captar el agua de escorrentía, a ver, por ejemplo, si tú quieres captar agua de escorrentía, mínimo lo que es la cuenca de recesión de cada infiltrador, te recomiendo que no la abres, porque si la abres entonces rompes la entrada del agua, al menos lo que es la zona esa. Luego está lo que es el manejo, digamos, más ambicioso a la hora de captar agua, que es que en las líneas del olivo directamente, a lo mejor, por ejemplo, alguien que quiera seguir labrando, que entre olivo y olivo en la vertical llegue a impermeabilizar trozos de la propia finca para que toda esa agua vaya directamente al infiltrador y tú sigas con el manejo de labra normal. Si lo que quieres es captar todo el agua de escorrentía, pues ahí sí que es verdad que se recomienda un no laboreo cubierta vegetal, ¿vale? Para el tema de que los canales se queden marcados. Sí, sí. A ver, en ese caso el infiltrador yo lo recomiendo, una de dos, porque esto se lo llevan, muchos agricultores lo utilizan para hacer fertirriego, tratamiento a la raíz. Entonces, tú pones el infiltrador, tiene su pequeña poza, tú sigues labrando normal, pero, por ejemplo, quieres hacer una agricultura de precisión con respecto a lo que es al plan de abonado. En vez de suministrar el abono en superficie, directamente llega y lo inyecta a través del infiltrador. Ese abono está diluido. Entonces, ¿qué conseguimos? Que ese abono tú lo suministras hoy y hoy mismo empiece la planta a absorberlo. Cuando suministra una sal en superficie, no sé si habéis, supongo que todos habéis fijado, ¿qué ocurre con la hierbecita a la que le cae el abono encima? Lo normal es que se seca. ¿Y eso por qué es? Porque estamos aportando un cáustico. El abono, para que surta efecto a la planta, necesita que esté muy disuelto. Al final, sí, me sería parecido, a todos los que estamos aquí presentes nos gusta seguramente el gazpachillo. Un litro de gazpacho pues lleva un cucharón de sal aproximadamente. Si no lo lleva, me corregís. ¿Qué ocurre si al gazpacho nosotros le quitamos el agua y dejamos toda la sal? Pues mientras el gazpacho te hidrata y no sienta muy bien, el cucharón de sal pues, al final es veneno puro. Pues un poco pasa a veces con los abonos, cuando no están diluidos lo suficiente. Luego, también en ese caso de seguir labrando tal cual, si lo que queremos es tener un río garantizado, imagínate que quieras tener 3.000... Sí, de olivar de secano, a ver, en regadío es muy sencillo. Perforación, se pone el infiltrado, gotero encima y ya es como si hubieras comprado más del doble del agua que estaba echando antes por la sencilla razón de que ha mejorado la eficiencia del agua. Pero, por ejemplo, en el caso de secano que me estás comentando, yo recomiendo el sistema OSI de tabernas que hemos hablado antes,
que es decir, tener una franja por la que siempre se labra y tener una zona que esté impermeabilizada, que ahí no va a tener problemas de raja, porque entonces esa zona está impermeabilizada y que esa zona sirva, cada vez que llueva, sirva agua al infiltrado y al olivo. Entonces, el problema a veces de las tierras labradas es que si tú labras a lo mejor 10 centímetros, hasta que el agua no cala más de 10 centímetros, la planta no se entera. Con este sistema que os estoy comentando, que nosotros lo hemos diseñado para allá zonas muy desérticas, que realmente es hacia donde estamos encaminados. Entonces, lo que conseguimos, imagínate que tenemos entre olivo y olivo, en la vertical, siempre cogemos las verticales del olivo para poder transitar con el tractor, para no tener que estar pasando por encima de las mallas. Digamos, las calles de la frontería, siempre el tractor, la vertical, y entre olivo y olivo, donde estaría el acolchado. Pues entonces, si tenemos 10 metros cuadrados y te cae, imagínate, una tormenta de 10 litros, y tú tienes 10 metros cuadrados impermeabilizados, 10 por 10, es un riego de 100 litros. Por 100 litros tú lo enchufas a un olivo y con agua del cielo, justo cuando te va a abrir la flor o antes de que te abra la flor, mientras si tú tienes tu suelo labrado no se va a enterar porque no tiene raíces, en este caso le está enchufando ese agua a la raíz y la reacción del olivo es bestial. Y estamos hablando secano, secano puro y duro. A ver, entre y olivo. A ver, lo que hay que intentar es que no llegue agua a la cárcava. Entonces, es verdad que el infiltrado... La idea es toda el agua que llegue a la finca repartirla en todos los árboles. Y ya le digo yo a usted que la cárcava empieza a formarse a cierta distancia de la cumbre. Si desde la cumbre ya va el agua repartida, no va a haber agua suficiente para generar cárcava. Entonces, claro, usted verá en la parte baja de la finca, verá que las cárcavas están entre los olivos, porque los propios olivos se han encargado de ir frenando el agua, pero en mitad de la calle no. Sí, pero ya le digo yo a usted que si desde el principio usted pone un dispositivo infiltrador y va canalizando el agua desde el principio, no va a llegar suficiente agua como para generar una cárcava. Tendría que caer o un surco, da igual, o un surco, o un surco. Si usted reparte el agua desde la parte alta de la finca, no tiene por qué haber no tiene por qué haber agua para generar surco. Si cae la mundial, si cae el diluvio universal, bueno, eso es que no nos salva a nadie. Pero una tormenta normal se reparte perfectamente por toda la finca, que es lo que nosotros perseguimos. En mitad de la calle no tiene sentido justamente encima, el dispositivo infiltrado encima para que conecte directamente con el sistema radical y formar las rutas preferentes. Esa es la idea. Bueno, es verdad que hay... Disculpa, mira, es verdad que existe una excepción que es cuando tenemos los marcos más reducidos, que es de lo que también estás comentando, olivos que están a 5 metros. Entonces, en este tipo de finca, ya cuando tenemos un marco intensivo, sí llegamos a poner justo en cada 2, en los superintensivos también lo ponemos entre 2 olivos, porque, y sobre todo para que entendamos cómo funciona, el infiltrado funciona con raíces. Entonces, en su finca, que están los olivos a 5 metros uno de otro, si haces un agujerico justo en mitad, encuentras raíces. Ahora te vas, por ejemplo, a un olivas tradicional y ya la cosa cambia. Estamos hablando ya a 5 metros, si pones a 5 metros del olivo el infiltrado en zona donde no hay raíces, no funciona. Porque la raíz es la que se encarga de que ese suelo esté esponjeado. Entonces, en caso de intensivo, sí, que intensivo, pero ya que esté un marco más corto. Luego ya, si nos vamos, por ejemplo, a un olivar de 7x7, 8x8, ya no son 5 metros. Ahí sí iría un infiltrador por olivo, ¿vale? Es la diferencia, es para que sepamos el matiz.
Disculpad, ¿quién estaba hablando antes? Lo puedes poner desde pegado al tronco prácticamente a donde acaba el ruedo del olivo. Es decir, se pone en una zona en la que la probabilidad de encontrar raíz es del 100%. ¿Esto por qué es? Porque el agricultor que pone el infiltrador no quiere esperar a que eso se llene de raíces. Si tú lo pones ya en zona donde antes había raíces, el funcionamiento del infiltrador es desde el minuto cero. O sea, tú puedes poner el infiltrador y automáticamente suministra agua y ves que drena bastante. ¿Por qué? Porque ya hay grietas que estaban de antes. Sí, bueno, por ejemplo, hay que discernir. 10 centímetros. Se suele poner la parte que está interna, para que lo veáis bien, en la zona de los cantos rodados. Y lo que hace es cortar la capilaridad y en riego por goteo, el canto rodado siempre redirige el agua hacia dentro del infiltrador. Entonces, en secano se pondría hasta aquí. Se queda como un sumidero. Esto es un sumidero, como los que tenemos en los patios, pero que está diseñado para olivos. En este caso, ¿para qué sobresale un poquito dentro de la poza? Para cuando lleguen sedimentos, los sedimentos se quedan en la poza, pero el agua sigue filtrando por el infiltrador. Luego está el caso de que un agricultor solo lo quiere para regadío. Entonces, el infiltrador se pone a ras de suelo. Incluso puede ir un poco por debajo del suelo y se queda como, nosotros lo llamamos como un nido. Digamos, está el suelo, tiene aquí como un bachecillo, que es por donde saldría el microtubo, por ejemplo, y recomendamos todo esto taparlo con restos de poda o incluso con paja. ¿Eso para qué? Para que esté el sistema más protegido y que siempre, cuando algo nuevo, que no llegue un curioso y diga, ¿esto qué es? Es verdad que esto, una vez que se ha regado, es imposible sacarlo, porque también normalmente al que le gusta robar no le gusta cavar, ¿no? Partimos de esa. Pero se engancha al suelo y se hace un bloque. Pero para evitar el típica que tenga una raíz en la parte de arriba, porque un curioso le ha pegado el tirón, pues está diseñado para que no se pueda llevar. A ver, por ejemplo, nosotros lo instalamos, lo que es siempre en zona aledaña a nuestra sede, por el tema también del coste de maquinaria, de personal. A ver, nosotros el precio que recomendamos es de 10 más IVA. O sea, estamos hablando 11-12 euros. O sea, ya instalado. O sea, el precio adquirido en fábrica estaríamos hablando de 8, ¿vale? Que casi todos los que estáis presentes posiblemente tengáis maquinaria, que siempre es lo que más interesa. Si vosotros hacéis la perforación, si hacéis la instalación, pues siempre es mucho más barato así. Jerónimo, digo usted. Yo quiero que comente un poco la propuesta, un poco de una finca de empezar con poco y viendo que si una de las ventajas de este sistema es que no tienes que invertir en toda la explotación a la primera, sino que pues, si voy a poner, exagerado, voy a poner 10 olivos o 10 almendros o 10 viñas y luego voy viendo y voy ampliando, que eso es una ventaja muy importante porque no requiere de una inversión de miles de euros a la primera atacada. Sí, sí. Sí, que es como si nosotros queremos cambiar, estamos regando en superficie y queremos regar en profundidad. Tenemos la opción de ahora enterrar toda la goma, con lo que ello implica el coste de mantenimiento. En este caso tú puedes ir pues, por sectores. Este año quiero invertir X. A lo mejor, por ejemplo, la instalación media que se suele hacer de infiltradores para agricultores que están empezando suelen ser unos 200, más o menos. Si en 200, luego ya también nosotros preferimos eso, porque es verdad que la tecnología es muy sencilla, pero nos gusta porque tenemos una política que es la de que el 100% del infiltrador funcione. Entonces preferimos que el agricultor empiece con una cantidad que no sea demasiado alta, que nosotros nos aseguremos de que le está funcionando bien y cuando eso decir, pues quiere poner la finca entera, bien. Pero siempre recomendamos eso para asegurarnos de que el 100% de los infiltradores van a funcionar a la perfección, porque esta es una herramienta que puede ayudar mucho a los agricultores y por una mala praxis no nos gustaría que tuviera una mala publicidad. Por eso también un poco el razonamiento que ha dicho Jerónimo, ya no solo para que esto se amorda al bolsillo, sino que queremos garantizar que el 100% de los infiltradores funcionan.
A ver, normalmente, se puede recomendar la parte de arriba para ir cogiendo el agua de la cabecera, pero también se puede hacer por parte intermedia, e incluso baja. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos problemas de cárcava, el agua que suelte la parte de arriba va al centro de la cárcava. Entonces el infiltrador cogería el agua que hay entre cárcava y cárcava, pero no la de la propia cárcava, que es la que nos va a garantizar que si nos viene agua del vecino, pues el infiltrador no se va a atorar. El infiltrador te va a captar el agua de 100 metros cuadrados, no el agua de 20 hectáreas, ¿vale? ¿Cualquier duda más? Pues, muchas gracias por vuestra atención, familia.